Bienvenidos a un nuevo Cartas sobre la Mesa desde casa en medio del confinamiento que tenemos todos a nivel mundial por la crisis del coronavirus. Hoy vamos a estar hablando sobre Ecuador porque este país se ha convertido en el segundo con el mayor número de contagios en toda América Latina, lo que además es un gran problema cuando consideras que el primer país es Brasil, que tiene una población obviamente muchísimo mayor a la de Ecuador. Pero para eso nos vamos a ir en línea para conversar con nuestros invitados del día de hoy. Lastimosamente, en el Ecuador no se tomaron las medidas necesarias a partir de la experiencia de los países. Tenemos datos por todos lados, tenemos una descoordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales. No se logran poner de acuerdo y obviamente esto hace que las cifras no sean confiables. Es lo que están requiriendo, que la factura de la crisis hoy mismo la paguen los que más recursos tienen. Bueno, bienvenidos. Quería empezar explicándole a las personas que nos están viendo el día de hoy cómo es que Ecuador es el segundo país de América Latina con el mayor número de contagios detrás de Brasil, como decía yo al comienzo de este programa, lo que obviamente no es ningún gran indicativo porque Brasil tiene una población muchísimo mayor que la ecuatoriana, lo que convierte al Ecuador prácticamente en el país con la peor crisis sanitaria del coronavirus en América Latina. ¿Cómo se justifica todo esto? Es diferente cuando una catástrofe se presenta de manera sorpresiva en un país o en un estado y ese estado y ese país no puede tomar las previsiones, obviamente, por eso se conoce como un hecho de la naturaleza a estos acontecimientos extraordinarios como un terremoto y puede ser como una propia pandemia cuando recién inicia en un país. Lastimosamente, en el Ecuador no se tomaron las medidas necesarias a partir de la experiencia de los países donde ya se había estado desarrollando la crisis. Lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en España. En realidad, las medidas que se comenzaron a tomar acá fueron muy tardías y sobre todo una, que creo que es la fundamental, hasta el día de hoy, que no se ha concretado, es el tema de los test, el tema de las pruebas. Comenzamos con aislamiento parcial, comenzamos con unas medidas en los aeropuertos muy tibias, entregando simplemente un flyer, un panfleto y nada más. Recién a finales de febrero se comenzó a tomar, por ejemplo, la temperatura a las personas que llegaban de los diferentes países y obviamente el tema de los test. Recién esta semana comenzamos a ver que ya las pruebas comienzan a darse en el nivel que deben darse. Entonces, ahí están errores fundamentales que le están costando muchísimo al país y obviamente que no solamente que tengamos esta imagen internacional, porque bueno, al fin y al cabo, la imagen deteriorada del país ahí está. El tema es las muertes que estamos teniendo en el país, lo cual es gravísimo. Sí, bueno, eso quería comentarle, quería pasarle la palabra a la asambleísta Marcela Guiñaga, que ella es la asambleísta representante de Guayas, en donde está Guayaquil, que es obviamente la ciudad que más ha sufrido la pandemia del coronavirus. ¿Qué nos puede contar, asambleísta, de lo que ha estado pasando allá? Yo creo esto, Luis, que es una suerte de muchas acciones descoordinadas desde el gobierno central con el gobierno local, así como mucha improvisación y, bueno, la saturación de toda nuestra red de salud pública ante una crisis que el mundo ya venía anunciando. Recordemos que la OMS dio con bastante anticipación la alerta para que los países tomen medidas. En el caso de Guayaquil, se permitieron hacer eventos públicos como un partido de fútbol, donde existieron más de 20.000 personas que fueron o asistieron a este evento público, cuando ya teníamos y se había detectado en esta ciudad el primer caso importado de una ecuatoriana que venía de España.
Así que creo que el cúmulo, digamos, de toda esta improvisación, de decisiones mal tomadas y demás, llevó, por supuesto, a que una ciudad como la ciudad de Guayaquil tenga el 70% del número de contagios y que llevó a la saturación no solamente de la red de salud pública, sino también de todo lo que tiene que ver con el levantamiento de cadáveres, y ahí es que la ciudadanía mundial puede ver estas imágenes que algunas partes del gobierno o algunos voceros dijeron que eran fake news. No, no eran fake news, eran hechos reales del dolor que tuvimos que vivir las familias guayaquileñas. Sí, además quería comentar que precisamente aquí a nivel internacional las primeras imágenes que causaron escándalo fueron las de familiares teniendo que quemar a sus parientes en la calle porque simplemente las funerarias no sé si era que estaban cerradas o no se daban basto con la cantidad de muertos y por la desesperación de tener obviamente un cuerpo en descomposición en casa y que era propenso obviamente a más enfermedades, tuvieron que tomar una determinación que es terrible. Bueno, justamente esa imagen me parece que fue en su momento rechazada por el gobierno diciendo que no era, digamos, la quema de un cadáver, pero lo que sí es cierto es que los cadáveres estaban en la calle. Lo que sí es cierto es que las familias en la desesperación tuvieron que envolver a sus seres queridos en fundas plásticas y dejarlos y pedir por más de 72 horas que el gobierno los retire. Sí, eso sí sucedió. Y lamentablemente estas imágenes recorrieron el mundo entero. Y Patricia, por ejemplo, se ha venido discutiendo mucho que los números hasta el momento, algunos acusan al gobierno de estar mintiendo sobre los números exactos de contagios, de muertes. Como decía el asambleísta Serrano, también hay un problema con las pruebas, con los test, por lo consiguiente también se hace difícil saber quién está o quién no está. ¿Qué es exactamente lo que está pasando con todas las cifras allá? Bueno, en realidad lo que ha pasado es que también, aparte de lo que han dicho los asambleístas, ha habido una crisis de comunicación muy grave dentro del manejo de esta situación, ya que tenemos datos por todos lados, tenemos una descoordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales, no se logran poner de acuerdo y obviamente esto hace que las cifras no sean confiables, que se cause mucha desconfianza de la ciudadanía hacia lo que el gobierno está diciendo. Yo creo que la crisis de comunicación ha marcado algo muy importante en esta crisis sanitaria, ya que hemos visto cómo la gente ya no cree, no es simplemente llenarnos de cadenas nacionales y darnos información, sino de que esa información que nos están dando la ciudadanía la crea y sepa que es real, lo cual obviamente no está pasando. Lo que tú decías hace un momento, ¿cómo puede ser que de un día, de la mañana a la tarde, doblemos los casos o doblemos las cifras de personas infectadas? Obviamente entendemos que es por la falta de test, pero no podemos jugar de esa manera con las cifras porque causamos desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía y creo que la principal o lo más importante de la comunicación es la transparencia y hablar siempre con la verdad a la gente. Incluso yo hacía el comentario que hace una semana veía yo precisamente los números, las estadísticas, las barras sobre la curva en Ecuador y hubo un día la barra subió a casi 10.000, 11.000 infectados en un día. Yo, esto no puede ser normal, algo está pasando aquí. ¿Qué fue lo que pasó? No puede ser que un día hubo 11.000 infectados. Pero claro, definitivamente un error lleva a otro error. Es decir, el gobierno, en lugar de haberse preocupado de comenzar a hablar de fake news y todo esto, debía preocuparse de lo que estaba pasando en el territorio. En el Ecuador se está planteando que necesitamos hacer 11.000 pruebas, Luis, diarias, para llegar al 1.000.000 de pruebas. Entonces, si nuestro rato tenemos solamente 56.000 pruebas oficialmente que se han concretado, ¿no es cierto? Entonces, si no hacemos esas 11.000 pruebas, ¿cómo vamos a poder dar el siguiente paso en el tema de la información? Si no sabemos cuántos muertos existen relacionados al COVID, ya sabemos que hay muertos que se les puede catalogar como muertos con COVID a aquellos que se les ha realizado el test. Pero hay una cantidad de muertos que se habla por problemas respiratorios, de neumonía. En esto tenemos que ser sinceros, en esto tenemos que transparentar para generar confianza en los ciudadanos. Si no hacemos eso, simplemente vamos a una siguiente catástrofe. Además, ya se está hablando, por cierto, que el 4 de mayo el gobierno ha planteado este fin de semana que van a pasar del aislamiento al distanciamiento social, que es este famoso estar a 2 metros de distancia de las demás personas, llevar mascarilla. Si no se saben si no se tienen ni los números, ¿es prudente pasar al distanciamiento nada más? El alcalde de Quito
ha pedido que por favor esta medida no se aplique a Quito actualmente porque ellos apenas están tratando de lidiar precisamente con esta situación. En el caso de Guayaquil, ha sido una ciudad que ha sido bastante complicado mantener la disciplina por una simple razón, no porque los guayaquileños seamos malas personas o indisciplinados, como nos ha dicho el gobierno más de una vez, porque la lógica de convivencia en una ciudad que tiene una temperatura sumamente alta es distinta de otras ciudades del país. Además que la economía de subsistencia hoy ciertamente ha impedido que las familias tengan ingresos en sus hogares. Por lo tanto, medidas de protección social con las cuales debió llegar el gobierno, como entrega de kits alimenticios, más allá de un bono de $60, que lo que hizo fue generar colas enormes fuera de los bancos públicos, nos parece que era la medida necesaria para poder mantener a las familias dentro de casa. Hoy eso no ha sucedido. Hoy tenemos vendedores ambulantes ya en muchas partes de nuestra ciudad, y ahí es mi pregunta: si los científicos, los académicos y los expertos dicen que todavía no estamos listos para pasar del aislamiento al distanciamiento, pregunto yo cómo se va a enfrentar en ciudades como esta. Claro, pero otro de los temas que se ha discutido en todas partes del mundo es el de la economía. Muchos países priorizan la economía sobre la salud o viceversa, o no digamos que priorizan, pero se preocupan más por cuáles van a ser los efectos económicos de esta pandemia. En el caso de Ecuador, que obviamente en los últimos años ha venido decreciendo a raíz de muchas medidas económicas que ahorita no vamos a discutir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando con la economía ecuatoriana, sobre todo cuando se vendió públicamente que el gobierno ecuatoriano incluso pagó una deuda externa de más de $300 millones en medio de la pandemia? ¿Esto quién me lo quiere explicar? Mire, la Asamblea Nacional, si me permite, Marcela, la Asamblea Nacional fue la primera, y del Ecuador fue la primera instancia, yo creo que a nivel mundial, en torno a poderes legislativos y con relación al Ejecutivo, que se pronunció en torno al no pago de la deuda externa. El no pago de la deuda externa y una renegociación de la misma. No solamente una renegociación, porque una renegociación puede tomar 6 meses, un año. Eso ya lo estamos viviendo, eso lo hemos vivido permanentemente con los acreedores bilaterales, con el Fondo Monetario, etc. Entonces, la Asamblea del Ecuador se pronunció y dijo: gobierno, Ejecutivo, no pague la deuda externa, no pague la deuda externa, utilice esos fondos para comprar test, para comprar insumos para nuestros médicos, para proteger a nuestros médicos, y sin embargo, esa deuda lastimosamente se pagó, lo cual, desde mi perspectiva, fue un gravísimo error. ¿A quién se le pagó esa deuda, Patricia, por ejemplo? Porque hablaban también de que eran unos bonos de una deuda y al final no se ha esclarecido nada al respecto. Además, se hablaba de que había que pagar esa deuda para que les pudieran prestar $2.000 millones. ¿A quién le pagaron esto? Bueno, no solamente que no se ha esclarecido quiénes son los beneficiarios de este pago millonario que nos dejó realmente indefensos ante una crisis tan grave como esta, sino que también se han ido develando otras verdades ocultas, como que también no solo se pagó ese dinero, sino también los intereses de los tenedores de bonos. En la Asamblea Nacional compareció el ministro de Economía en las semanas anteriores, pero realmente dio respuestas bastante esquivas a las preguntas que los asambleístas hacían de una manera muy acertada, pidiendo la lista de estos tenedores de bonos, cosa que el ministro dijo incluso que podían ir a averiguar en una página web. A mí me parece una falta de respeto a la primera función del Estado al no darles una respuesta concreta para saber a quién estamos pagando realmente las deudas. Esto realmente nos dejó en una situación terrible y causó esta crisis tan grave que vivió principalmente la ciudad de Guayaquil. Pero además de todo esto, yo lo que he venido viendo, analizando el panorama que se viene sobre el Ecuador, Ecuador que es una economía que depende muchísimo también del petróleo, y como ya sabemos, los precios del petróleo se han ido a cifras negativas, es decir, se está pagando para que te compren el petróleo en algunos lados, y por ejemplo en el caso de Venezuela la cesta ya ha llegado a $9, me imagino que la de Ecuador andará por esas cifras. Si a eso le sumamos el hecho de que se han gastado el dinero pagar una deuda, ¿con qué cuenta Ecuador para poder solventar esta crisis? Bueno, yo creo específicamente, Luis, que Ecuador efectivamente ya tenía problemas económicos, una economía en recesión, 3 años de malas decisiones en el ámbito económico. Recordemos que Ecuador tiene una economía dolarizada, por lo tanto, impedir la salida de capitales es sumamente importante para el equilibrio
de nuestras finanzas públicas. Eso no ha sucedido. ¿Qué creemos hoy? Bueno, hay que escuchar lo que también dicen estos fondos internacionales. ¿Qué es lo que están requiriendo? Que la factura de la crisis hoy mismo la paguen los que más recursos tienen. Por lo tanto, el gobierno nacional va en vía inversa, acaba de mandar 2 económicos urgentes a la Asamblea Nacional, donde le meten la mano al bolsillo a la clase trabajadora y a la clase media del Ecuador, y no a los grandes capitales económicos de nuestro país, como la banca, por poner un ejemplo. Así que sí, hoy los recursos son mínimos, usted lo mencionó bien, tenemos la peor recaudación tributaria porque estamos absolutamente paralizados, vamos a tener 0 ingresos en el ámbito de, digamos, de venta de petróleo. Por lo tanto, el gobierno tiene que usar los recursos que le quedan. Hay cuestionamientos desde que se tomen los dineros que tiene el Banco Central, por ejemplo, estamos en una emergencia, hay que romper algunas reglas, digamos, normalmente macroeconómicas que mantienen en su cabeza los economistas, porque hay que enfrentar la emergencia, hay que dar salud a los ecuatorianos, y en las últimas encuestas que acaban de salir, los ecuatorianos tienen 3 preocupaciones. La primera, su salud. La segunda, la comida en la mesa. Y la tercera, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Voy a tener trabajo, sí o no? Así que creo que el gobierno ha tomado decisiones incorrectas, como el pago de la deuda, que coincido con mis compañeros panelistas. Yo aquí quiero decirle, en el año 2019 las utilidades de los bancos fueron de 600 millones de dólares. Entonces, esos bancos, es inadmisible, por ejemplo, que la superintendencia de bancos les haya dicho, señores, reinviertan solamente 700, el 70% de esas utilidades y cobren ese 30, ese 40% de utilidades. Imagínense lo que es esto, entre seis personas se repartieron 180 millones de dólares en plena crisis de la pandemia del Ecuador. Esto es inadmisible. Nosotros vamos a presentar directamente una propuesta para que se incluya en esta ley humanitaria para que los bancos por lo menos reinviertan en sus propios bancos el 100% de las utilidades, porque es inadmisible que mientras el Ecuador está requiriendo de recursos y de liquidez, obviamente esos dineros se estén llevando fuera del país para alimentar una cuenta de ahorros o una cuenta corriente de tal o cual persona. Además que quería acotar, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero por lo que entiendo, siendo Ecuador una economía dolarizada, ustedes no pueden hacer como está pasando en Europa, en Alemania, en los mismos Estados Unidos, que es venir a imprimir dinero desde el Banco Central para inyectar que en la economía. Ustedes no pueden hacer eso porque ustedes no imprimen dólares. Eso pasa solamente en la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Está en riesgo la dolarización? ¿Ustedes creen que hay un escenario en donde tendrían que volver ustedes, no sé, a pedirle al Banco Central que impriman, que Sucre será? Creo que es una de las preguntas más complejas, en realidad, porque necesitaríamos una bolita de cristal para ver qué va a pasar a futuro. Pero realmente, si uno lee los análisis económicos, se da cuenta que si no se inyecta dólares a la economía y se permite que se siga sacando dineros al exterior, pues obviamente la dolarización podría estar en riesgo. Por eso es muy importante que el Ecuador haga una campaña fuerte de comunicación para que nos dé seguridad económica a los ecuatorianos y tengamos la seguridad de dejar nuestro dinero aquí en el país. Porque si no hacemos eso y empezamos a pensar que estamos en una inestabilidad muy grande, no tenemos un liderazgo fuerte, lo cual también ha sido muy grande en esta crisis, tenemos una crisis de liderazgos terribles, obviamente la gente no siente confianza de su gobierno, no siente confianza de su país y empieza a sacar recursos al exterior, lo cual por supuesto puede poner en riesgo la economía y la dolarización del país, lo cual sería nefasto para nuestro futuro económico, ¿no? Además, Patricia mencionaba una especie de crisis política y aprovechando que lo tenemos al asambleísta José Serrano y a Marcela Guiñaga acá, ¿qué contestan ustedes ante estas acusaciones del presidente Lenín Moreno que dice que todo esto es culpa de la Asamblea Legislativa por primero no apoyar las medidas económicas que él ha planteado y segundo, también el otro discurso que la ministra de Gobierno Romo ha obviamente multiplicado durante este mes, es que todo es culpa del gobierno anterior, es decir, todo es culpa de Rafael Correa. ¿Qué le podemos contestar a esto? Mire, yo le quiero decir, este es un tema de cortinas de humo. El Ecuador necesita insumos para que nuestros médicos, policías, militares y todos los que realizan los servicios este momento en la primera línea estén debidamente protegidos. El Ecuador necesita alimentar a sus ciudadanos y ahora es responsabilidad de la Asamblea. Eso simplemente es una cortina de humo.
una cortina de humo que se plantea incluso a través de este anuncio de una posible muerte cruzada. Aquí estamos. Yo no creo que ninguno de nuestras colegas esté diciendo no, que le tiene miedo a la muerte cruzada y hay que quedarse callados. Eso le quería preguntar Eso le quería preguntar a Marcela precisamente, que el término de muerte cruzada que ha venido saliendo últimamente en la prensa, en donde nuevamente la ministra de Gobierno Romo hizo prácticamente una amenaza, porque en pocas palabras dijo que ella hará lo que sea necesario. ¿Qué es una muerte cruzada? Bueno, la muerte cruzada así se la conoce doctrinariamente, pero es una figura constitucional que tiene nuestra norma jerárquica superior desde el año 2008 que permite equilibrar las fuerzas cuando hay grave crisis o conmoción interna en un país y otras causales, para equilibrar las fuerzas entre las dos funciones del Estado en un momento de crisis de gobernabilidad. Tanto la Asamblea Nacional puede, luego de un proceso, enviar al presidente a su casa y luego pues inmediatamente en 7 días hay que convocar elecciones, como el presidente de la República puede por decreto disolver la Asamblea Nacional por una sola vez hasta el término de su tercer año, que está por vencer el 24 de mayo próximo. Por lo tanto, en ese periodo, los legisladores nos vamos a la casa y él se queda gobernando con decreto de ley sujeto a control de constitucionalidad. Pero sin embargo, de ello solamente quería decir, Luis, que en este momento, ante una crisis económica aguda y profunda, ante una crisis sanitaria que se ha llevado la vida de más de 10.000, se hablan de cifras aquí al menos como más de 10.000 muertos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Mi pregunta sigue siendo ¿es importante abordar una crisis de clima política en este momento? Me parece una tamaña irresponsabilidad ante un momento tan grave como vivimos los ecuatorianos. Sí, quería aprovechar que, bueno, ya estamos desafortunadamente terminando el programa y quería preguntarle, he escuchado por ahí que se están tomando algunas medidas económicas paliativas para la población, que al final es la que más sufre, dentro de las que destacan un supuesto bono de $60 mensuales para las familias, que supuestamente lo habían subido más o menos a 500.000 de personas beneficiadas. También el presidente Moreno anunció que iban a recortarse el salario ellos a la mitad y de los asambleístas. ¿Qué opinión le merecen este tipo de medidas de cara a futuro? Y para terminar, quisiera que rápidamente cada uno me contara en su experiencia, ¿qué viene para Ecuador? ¿Qué hay que hacer por el Ecuador en estos momentos? La Organización Mundial de la Salud plantea 6 requisitos, podríamos decirlo así, para que este retorno se pueda dar a este siguiente momento en la pandemia. El control de la transmisión del virus, el conocer la fuente de contagio, la detección y tratamiento de los casos, por otra parte, aislar a las personas infectadas, el seguimiento de sus contactos y minimizar los riesgos de brotes. Entonces, por lo menos en el país debemos hacernos las 6 preguntas, poner estos requisitos y hacernos 6 preguntas. ¿Hemos cumplido con estos requisitos? ¿Estamos listos efectivamente para dar el siguiente paso? Desde mi perspectiva, no estamos listos. Bueno, yo creo que lo que se viene es simplemente ver cómo la falta de conocimiento de nuestros líderes en estos momentos de la realidad se está develando. No darse cuenta que regresar a retomar las actividades tan tempranamente va a causar un rebrote de casos gravísimo, no solamente en Guayaquil, sino en el resto de las ciudades. Me da muchísima pena cómo no entienden cómo se maneja la gente de a pie, cómo se manejan los troles, la ecovía, la metrovía en horas pico. Me encantaría que alguna vez ellos fuesen en un medio de transporte para que se den cuenta cómo es la realidad de los ecuatorianos en una hora pico al momento de trasladarse al trabajo. ¿Ustedes creen que las personas van a poder mantener el distanciamiento social en estos medios de transporte que están sumamente saturados? Es imposible. ¿Creen que un transportista público de un bus urbano va a poder transportar a la gente con la mitad de la capacidad? Simplemente la economía no le va a alcanzar para ello. Me da muchísima tristeza como estos líderes, que realmente la palabra les queda un poco grandes, no tienen realmente el conocimiento de cuál es la realidad de la gente de a pie y siguen metiendo de la mano a los bolsillos a la clase media, que es la que está manteniendo a flote la economía del país. Desde la Asamblea Nacional no apoyaremos proyectos que le toque el bolsillo a los más pobres de nuestro país y obviamente a la clase media. Impulsaremos todos aquellos cambios que requieran efectivamente que la factura de esta crisis lo paguen quienes más tienen y quienes hoy tienen ganancias.
que hay algunos sectores que sí están teniendo ganancias y que pueden tener liquidez. Así que también a proteger los trabajos y los empleos de los cientos de ecuatorianos que hoy tienen esta preocupación enorme si van a ser despedidos o no. Por lo tanto, ¿nos toca arrimar el hombro? Sí. Nos toca pensar en las grandes mayorías y sobre todo en las grandes mayorías hacer que ellos tengan acceso a la salud, al alimento y por supuesto Bueno, José, Patricia, Marcela, muchísimas gracias por haberse acercado hoy a sus pantallas para conversar con nosotros y todos los que nos ven por aquí por Carta sobre la Mesa sobre esta situación en el Ecuador y bueno, la mejor de las suertes de cara al futuro. Quedaremos entonces pendientes para ver cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en Ecuador en los próximos días, sobre todo ya, como hemos explicado en el programa, siendo Ecuador el país que por el número de habitantes es el más afectado por la crisis del coronavirus en toda América Latina. Yo, mientras tanto, los espero en un próximo Cartas sobre la Mesa la próxima semana.